Bueno, entramos en la última clase. Comenzamos con la clase de hoy que continúa con ejercicios de interpretación. La semana pasada estuvimos haciendo algo y hoy vamos a ver si podemos trabajar sobre al menos 3 textos, o depende del tiempo que nos dé, 3 o 4 textos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a tratar algunos pasajes complicados o que a veces se los interpreta de una manera y se da por sentado que es así, esa interpretación clásica? Vamos a ver si podemos analizar algunos versículos dentro de algunos pasajes y así aplicar los principios que aprendimos. Lógicamente tienen que ver con los principios de hermenéutica general y también con los que estuvimos viendo en hermenéutica especial. La semana pasada estuvimos más que nada viendo el video, ¿se acuerdan?, de John Stott, en donde era una especie de repaso general de la hermenéutica general y algo de hermenéutica especial. Entonces vamos a tratar de recordar los principios fundamentales, básicos de la hermenéutica, para ver cómo interpretamos pasajes que son muy conocidos. El primero es Hechos 16:31. Bueno, es conocido, se sabe de memoria y recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel, y cuando el carcelero lo lleva a la casa, antes, ¿qué le dice Pablo al carcelero? Este versículo 31, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo entendemos este versículo? O esta promesa que le hace Pablo al carcelero. Analicen. ¿Cómo lo interpretamos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa de salvación. Tiene un condicionante. ¿Cuál es? Creer. Y serás tú. Cuando dice tu casa, ¿a qué se refiere? Familia. Lo de la casa. Entonces, ¿cómo se interpreta? Yo pienso en la parte que no quiere decir, porque no puede el Señor contradecirse a sí mismo. Mi hijo no va a ser salvo por mi fe. Mi hijo va a ser salvo por su propia fe en el Señor Jesucristo. Así que no creo que de manera literal esté diciendo, vos creéis por causa que todos van a ser salvos. Que a veces es una promesa que se cita mucho como una promesa, pero que técnicamente es un error. Pues analicemos el contexto, pero ahí no llego. O sea que está mal decirle a una persona en la actualidad, vos creés que por tu fe toda tu familia va a ser salva. No, eso no. Literalmente no. Ahora, con su gracia, Dios, te cuento lo que me pasó a mí ustedes me alentaron, Gera, cree, discipulate, afirma tu fe, haz lo que Dios te ayude y va a ver que Dios va a hacer en tu familia. Bueno, al cabo de algunos años, algunos creen, otros todavía no. ¿Cómo fue tu pregunta? No, pero tu pregunta estuvo bien lo que vos dijiste. Claro, es una pregunta tramposa. Por eso, porque él nos dijo, no dijiste como el versículo. Vos dijiste que por tu fe, los demás van a creer. Entonces está hablando de... está hablando del testimonio que va a dar con tu fe. ¿Está bien decir entonces, hoy en la actualidad, a alguien cree en el Señor Jesucristo que vas a ser salvo, vos y tu casa? Está mal. Está mal. No, Eso está mal. Sí. Pero vos no lo dijiste así antes. Sí, lo dije así. Lo dijiste que por tu fe. No, Sí. después dijo por tu fe. Pero está mal. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué está mal? Por lo que vos dijiste. ¿Qué? No, pero dije un montón de cosas. ¿Qué pasa? Dije varias cosas. ¿Cómo era?
claro. No, vos lo que dijiste es que Claro, por mi fe, la fe es la salvación es una fe personal. Claro. sí, Está bien. ahora, bárbaro. Eso está bien. Volvamos a lo que dije al principio. Tomemos en cuenta qué principios de hermenéutica acá estamos aplicando, o vos aplicás, Gera, para decir eso, que la fe es personal. ¿Qué principio de hermenéutica estamos aplicando ahí? O principios. Ni se acuerdan. Principios. Sí, el contexto general del Evangelio. Contexto general. Contexto general. Pero tiene un sentido en el contexto particular esto. Bueno, ahora vamos a ir ahí. Pero tiene que ver con el contexto. Sí. Un texto se interpreta por el contexto. Por el contexto inmediato, por el contexto del capítulo, por el contexto del libro, por el contexto del testamento y por el contexto de toda la Biblia. Podemos ir a Ezequiel, donde dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, ni el hijo va a ser salvo por la fe del padre. Sí, Juan también en la primera carta. O sea que en toda la Biblia tenemos principios para sostener que la salvación es personal. Claro. Ahora, ¿se equivocó entonces Pablo al decir eso? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? No, Por testimonio de él puede creer lo otro. hay que entender el contexto de lo que Pablo sabía que Dios iba a obrar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en el contexto antes que nada? Seguí leyendo. El inmediato. el inmediato. ¿Qué viene hablando, qué viene diciendo? Y no solamente citar el versículo 31 y dárselo a una persona con eso nada más, porque le estamos generando una falsa expectativa. ¿Cuál sería esa falsa expectativa? Ya está, mi familia va a ser salva por mi fe. Claro. Cuidado, que nosotros podemos tener casos así, si ya no los hemos tenido, o no los tenemos y no nos damos cuenta, lo ignoramos. Porque hay gente que piensa, bueno, ya que yo venga a la iglesia alcanza para cubrir a mi familia. ¿Puede o no existir este tipo de casos? Puede. Entonces nosotros tenemos que saber aconsejar por la palabra y con la palabra lo que la Biblia realmente enseña. Ahora, ¿en qué parte del capítulo de Hechos 16, tenemos la explicación o tenemos el hecho concreto cuando Pablo y Silas van a la casa del carcelero? ¿Qué pasó? El 32. En el 32, y hablando la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa, el 33 dice: y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¿Y qué más dice? Cuando fue de día, No, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en él. Hermoso, ¿no? Se regocijó con toda su casa, con toda la familia, de que todos creyeron. O sea, se cumplió lo que dijo Pablo. Sí. Pero ¿qué fue necesario para que eso se cumpla? Que todos Que cada escucharan. uno crea en el Señor. Exactamente, que escucharan el Evangelio y que creyeran después de haber escuchado. Sí, por eso es lo que no. ¿Está bueno? ¿Se entiende? Por eso, repito, no es que tenemos que citarlo como si fuera... Porque a veces hasta escuchamos testimonios, ¿no? Ahí el Señor cumplió con su promesa de mi casa y bueno, todos creímos y... Bueno, pero ¿qué tuvo que haber para que esa promesa se cumpliera? Porque si no habría una contradicción con el resto de la Biblia, con respecto a la fe que salva, a la predicación del Evangelio, a todo lo que se sigue desarrollando. Entonces acá tenemos también otro principio de hermenéutica general. Dijimos que un texto se interpreta por el contexto, pero también hay otros principios, pasajes
Bueno, los que no estuvieron en hermenéutica general se salvan. Pasajes sistemáticos interpretan pasajes Bien, no estuviste muy convencido, Luquita, pero lo dijiste. Pasajes incidentes. Como pila. Me clavo al ángulo. No lo puedo creer. Bueno, por eso nos ayudan los principios generales o no. Porque podemos, hasta inconscientemente, los podemos ir citando porque ya los tenemos incorporados. Otro texto. Vamos a ver si podemos elevar un poquito el... Mateo 24, 22. Yo les tiro versículos aislados. Mateo 24, 22. También conocido. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué días se está refiriendo? A los finales. No, en cantidad. Está hablando de la gran tribulación antes. Está hablando de la tribulación. Bien, vamos rumbeando. Pero ¿a qué tipo de días se está refiriendo? Pero vos cuando decís día, ¿qué te referías? ¿Tiempo, espacio, No, y- hora? Vayan aplicando principios, contexto. Ahora esos días van a ser igual de 24 horas. Señales. Forman parte de las señales. Bien. Del día, los días malos. No se queden con... Yo les tiré ese versículo, pero lean el contexto inmediato, de qué está hablando, de qué se viene hablando. Porque también últimamente se escuchan este tipo de reflexiones con respecto a los días acortados. ¿Qué días? Sí, que se acerca el final. ¿Es tiempo? Porque a veces uno dice, qué rápido se pasó el Lo que año. pasa es que Una no señal. viene el contexto, de hecho. Está hablando de la vuelta de la venida del Señor, de que va a venir a buscarnos. Porque después habla del anticristo, habla de los falsos profetas, de la gran tribulación. ¿Tiene que ver con el contexto del engaño, Triqui? ¿De la dificultad Por para perseverar. permanecer? Sí. Tiene que ver con el engaño, con la dificultad. Santiago, vos dijiste tribulación, Sí, que dice que no sea antes en el 20. porque si ahí estamos leyendo, si aquellos días, ¿qué aquellos? Los días difíciles, duros. Por eso. Los días Los malos. días malos, porque antes dice que no sea en invierno ni en día de reposo. Como que oremos para que no sea, porque si tenés que salir con... Entonces, ¿qué urgencia. tiempos van a ser acortados? Los tiempos malos, los tiempos de dificultad. ¿Se van dando cuenta? Si vamos tomando en cuenta el contexto de lo que se viene hablando, ¿qué son esos días que se acortan? ¿Días de 24 horas? No, ¿Días de tiempo físico? A veces se lo usa y hasta a veces lo citamos. Parece que el tiempo se reduce, hasta los científicos dicen que no se sabe qué es científico, porque nadie lo cita, que ya los días no duran 24 horas, duran 22 horas y media. ¿No escucharon eso? Ahora, en el caso del pasaje al que nos referimos, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice si aquellos días no fueran acortados? Está refiriéndose a tiempo, pero a tiempo de angustia, a tiempo de tribulación, a tiempo de prueba, de sufrimiento, de dolor. Eso es lo que se va a acortar en el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa con la explicación que se da últimamente de que los días de horas se acortan? ¿Es correcto usar este pasaje para explicar que los días de horas se pueden acortar? No es correcto. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no tiene poder para acortar los días?
Yo creo que los días físicos se pueden acortar o se pueden alargar. Y si Tenemos, lo hizo, detuvo claro, el sol. tenemos en la Biblia pasajes que muestran de que Dios extendió la hora de luz solar para que su pueblo pudiera terminar de derrotar a los enemigos. Tenemos. Elías oró también, La lluvia. oró Josué y el sol se paró. También tenemos casos en donde la sombra también retrocedió, dice, Sucedió unos grados. unos grados. O sea, tenemos pasajes en la Biblia que pueden certificar de que Dios, porque Dios, si quiere frenar un poquito la rotación de la Tierra, ¿no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, y nadie se va a dar cuenta por ahí, porque la vida va a seguir. Yo me acuerdo de chiquito en la escuela me decían, si la Tierra de repente frena de golpe un segundo, ¿qué, pasamos todo el largo? No, pero no sé si le geológico, pero ¿sabes la cantidad de cataclismos que hay? Claro. Aún Dios es poderoso para que nada de eso suceda si le tuviera la tierra. Claro, ahora, la lógica dice, no se puede frenar ni se puede adelantar, porque algo, consecuencias va a traer. Pero Dios no tiene poder si Él creó el universo, ¿no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Las leyes están sujetas a... Ahora, no puedo usar este versículo para sostener eso. ¿Se entiende el punto? Sí. ¿Podemos depender solamente de un versículo para sostener una doctrina o una afirmación? No, nuestra obligación como estudiantes de la palabra de Dios es buscar todos los respaldos posibles en la palabra para fijar. No me puedo quedar solamente con un versículo porque si no lo estoy analizando bien, me expongo al ridículo. Y al demostrar que en realidad no me preparé nada. Me quedé con un versículo, con lo que uno alguna vez predicó, si lo dijo de esa manera, debe ser cierto, y por ahí estamos basando algo en una interpretación incorrecta, o superficial, o parcial. Entonces tengo que procurar de buscar en toda la Biblia lo que dice sobre eso. Próximo texto. Hay un pasaje que vos lo citaste un par de veces cuando el Señor nos corrige a los saduceos y dice, erráis ignorando las Escrituras. Y el poder de Y Dios. el poder de Dios. O sea, ellos le erraban por no escudriñar bien la palabra. ¿Y a quién le decía? A los que se la sabían de memoria. Y además les dijo, escudriñen porque Moisés habla de mí, como diciendo... Claro. Bueno, Nicodemo también lo hizo en la misma. No tiene ningún... ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Epa. Bueno, Juan 10:10. Desde el versículo 1 se habla de la parábola del redil. Desde el versículo 7 Jesús habla de que Él es el buen pastor. En el versículo 10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Se lo atribuye a Satanás, pero no es... Bueno, pero opera Satanás a través de ellos también, así que, bueno, sí. Este lo habíamos hablado en unas clases anteriores. ¿Vos no compartiste algo, Flaco, un día? ¿De esto o no? ¿Un domingo? ¿Alguien compartió un domingo? ¿O vos? No, él compartió en un curso sobre Sí, siempre lo usa como el diálogo. rol de que se ponía el pastor en la puerta. Pero acá lo hablamos. Claro, sí, acá fue. Bueno, entonces, ¿pero cómo se lo interpreta ese versículo 10? Claro, los engañadores. El ladrón no viene Sino para hurtar, matar y destruir. a la interpretación común. ¿Cómo se lo interpreta comúnmente? Como Satanás, pero no es Satanás. Porque también hasta nosotros lo hemos citado en prédicas o en estudios o en lo que sea, el diablo viene para robar, matar y destruir. ¿Es cierto? Sí. Claro que es cierto. No es una herejía, porque el diablo... Eso funciona. Roba. Ahora, en este pasaje, Puede estar hablando de los instrumentos que el enemigo usa para llevar esa obra a cabo, de los engañadores que usan, los falsos Los profetas. Bien. falsos profetas. Y los Entonces, falsos estamos- maestros. Sí. aplicando los principios de hermenéutica,
¿Qué tenemos que aplicar entonces primero? ¿O qué tenemos que tomar en cuenta? Siempre El contexto. el contexto. ¿Y en el contexto qué tenemos? Pues viene hablando de que todos los de antes de mí vinieron, Todos los de- ladrones son y salteadores, el versículo El 8. pastor. Pero no lo oyeron las ovejas. Que muchos- ¿Qué figura literaria estamos analizando? Estamos leyendo. Una... Pero tendría que Una salir parábola, así, claro. Tiene que salir. Aparte está en el título ahí. Parábola del redil. Claro. ¿Cómo se interpretan las parábolas? Un punto, digamos, una idea principal y varios elementos que, digamos, que es referida a esa idea. Claro. Una de las reglas para interpretar parábolas tiene que ver con ubicar el punto clave que dio origen a la parábola. ¿Dónde estaría ese punto que dio origen a la parábola que Jesús relata acá? Un pastor, el pastor, la oveja. ¿Pero qué dio origen a esa parábola? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del el hijo pródigo, veíamos que hubo algo que causó el que Jesús usara esa parábola para dar una enseñanza? Había una trilogía de parábolas en realidad. La moneda perdida, ¿se acuerdan? La oveja perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Los ¿Qué? fariseos querían intentar a Jesús. Aparecen los fariseos, pero no para tentarlo. ¿Qué habían dicho los fariseos de Jesús? Ah, porque había sanado al ciego y lo trataban de... Lo que se juntaba. Claro, ¿con quiénes se juntaban? Ahora, ¿cuál fue la causa en ahí sí, el contexto, tenemos que ir al contexto anterior. La causa para la parábola del redil. Está cerquita, capítulo ¿Es el anterior. versículo 27? ¿El capítulo 9? Capítulo 9, está en el capítulo 9. Ya os he dicho y nada habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Tiene que ver con eso? Con... ¿Quién es el que está hablando? El ciego le está hablando a los fariseos. El ciego le está hablando a los fariseos que lo estaban interrogando. Pero ¿qué pasó con... Porque ellos lo llevaron porque había sido tiene reposo. Que lo había sanado. ¿Qué le pasó a ese ciego? Fue Sí, sanado pero por ahí- el reposo. Era sido de nacimiento y Pero después que tuvo ese careo con los fariseos. Habla de la ceguera espiritual. Sí, pero ¿qué le pasó al ciego? Lo limpiaron. Lo limpiaron, lo expulsaron, Pobre ciego. lo echaron. Ahora, en base a este contexto anterior, aparece el capítulo 10. El contexto entonces de la parábola del redil tiene que ver con alguien que pertenecía, porque era judío, pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, terminan expulsándolo, porque este hombre fue sanado por Jesús. sanado por el Señor y encima no dio testimonio, Claro. confirmó ese milagro. Porque habla que nosotros somos discípulos de Moisés y a Moisés le habló el Dios y a este quién le habló. Irrespetuoso. O sea que el testimonio de esta oveja de Israel terminaba perjudicando a quienes. A los religiosos mismos. Claro. Obvio. Y en el contexto de la situación política y espiritual, en ese momento, los religiosos se querían sacar del medio a Jesús y a sus seguidores. Estaban atentando contra su poder, contra la estructura de poder religioso de ese momento. Y los religiosos no tenían escrúpulos ni tenían miedo de eliminar a quien sea que se lo opusiera o que les causara un grano. A ver, grano. Que sea una molestia. Un grano es una molestia.
Es una alegoría. Es una alegoría. Claro. No nos conviene que... No tenían problema. Ahora, en este contexto Jesús aparece porque es algo inmediato. Termina el 34 diciendo, y le expulsaron. Sí. Le expulsaron. Y oyó, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sigue hablando el Señor y después, en el 41, Jesús le respondió, si fuerais ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿A quién le dice eso? A los A los fariseos. Y sigue diciendo, hay una continuidad, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil. Nosotros hoy tenemos una división con un capítulo, pero es una continuidad. Claro. Estamos hablando del contexto inmediato, lo que ocasionó que apareciera esta parábola. Y en esta parábola del redil tenemos a Jesús como el buen pastor, y ahí Jesús comienza a detallar o a mostrar una escena. De cierto digo, yo soy La puerta. la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué eran? Ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes serían esos ladrones y salteadores? Fariseos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí aparece el ladrón como singular, ¿no? Como un ladrón. No habla de, no es un plural, no hay varios ladrones, sino como un ladrón. Por eso se lo asocia con Satanás. Porque ahí el singular ese tiende a unificar, a centralizar todo en uno, el ladrón. No viene sino para robar, para hurtar, para matar y para destruir. Hay una historia de esta interpretación que después la pueden investigar si quieren como tarea, porque durante mucho tiempo los padres de la iglesia, los primeros pastores ya de la iglesia primitiva, interpretaban este pasaje como que el ladrón no era Satanás. O sea, históricamente las primeras enseñanzas sobre la parábola no identificaban a Satanás como el ladrón, identificaban a los religiosos como los ladrones, los salteadores, los que venían a comerse las ovejas. Inclusive en el Antiguo Testamento hay pasajes en los profetas mayores que identifican a los sacerdotes y a los religiosos, a los sacerdotes, como que esos son los que se comen las ovejas. Busquen Ezequiel 34. Ezequiel 34 es típico cuando se habla de los pastores. Claro, Sacan provecho. los primeros versículos ahí en el 34. Ya se venía asociando esta figura con los sacerdotes, no con Satanás. Pero hubo una época, creo que había sido por el siglo XIX, por ahí, siglo XVIII, siglo XIX, que aparece un comentarista en donde este comentarista asocia al ladrón con Satanás. Y después los que leían ese comentario y vinieron después, incluyendo siglo XIX y siglo XX, hasta nuestros días, es como que eso quedó, pero accidentalmente parece, porque fue como una especie de comentario al pasar, y todo lo que se sostuvo a lo largo de siglos de la iglesia, como que el ladrón no era Satanás, sino que eran los religiosos o los falsos profetas, se olvidó y prevaleció el comentario de este fulano. O sea, fíjense. Pero no será por conveniencia. No, fue un error, para mí fue un accidente. Este hombre
creo que aparece el nombre ahí, que bueno, no viene al caso, pero sí el tema es interesante porque fíjense cómo alguien que es reconocido, si lo dijo fulano, si él dijo que el ladrón es Satanás. También hay que verlo en qué contexto lo dijo, capaz que. Claro. El tema es que eso pegó Sí, sí. y a partir de ahí se vino hasta el día de hoy citando al ladrón de Juan 10:10 como Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Hay un peligro dramático también en esto, ¿no? En que no lo entendemos bien. Porque evidentemente Satanás también está detrás del espíritu de estos salteadores ladrones. El tema es no identificar que son hombres, o mujeres, o personas que pueden estar dentro de la iglesia. ¿Ya? De hecho está lleno de ladrones y salteadores llevando gente a la muerte espiritual. Porque claro, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que prevalece? Es el enemigo, es el enemigo externo, afuera del mundo, el Satanás. Que es lo más simple pensar en eso. Es más, Claro, es más pero fácil. no se discierne lo que está pasando adentro. Por eso. Pablo habla de eso. Con ese salieron de ustedes, pero no fue. Exacto. Muy bien, Luquita, hoy viniste. No, está afilado. Igual sí, después. El más joven ahí. Claro. Entonces ahí, o sea, ¿qué hizo Lucas recién? No lo escuché. Volvamos a los principios de hermenéutica. Se está aplicando, quizás inconscientemente, se está aplicando los principios de hermenéutica que estuvimos viendo. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Cuando hablamos de contexto general, ¿qué vemos? Que pasajes sistemáticos interpretan pasajes incidentales. Que las cartas, las epístolas, interpretan a los evangelios. O sea, las doctrinas desarrolladas en las epístolas nos ayudan a interpretar las enseñanzas que están en los evangelios. ¿Se acuerdan que Jesús citaba o mencionaba temas en general, no los desarrollaba ampliamente, pero después los apóstoles en sus cartas sí? Más o menos vamos captando el punto. Entonces, en la parábola del redil y en el buen pastor, ¿dónde está Satanás? ¿Está Satanás? No. Está Satanás. O sea, sí, pero no está de manera literal. Ahora, Explícita. volvamos lean la parábola y fíjense quién sería Satanás. Si no es el ladrón, ¿quién es? El de Caperucita. Y en el 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quienes son propias las ovejas. No, el lobo. El lobo lobo. que venía. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. El hombre lobo. Nos vamos dando cuenta de cómo a veces nos quedamos con una imagen o con un concepto, y está bueno lo que la hermenéutica nos permite, las herramientas que tenemos para profundizar, analizar y ver cómo también el resto de la Biblia nos ayuda a interpretar que el ladrón o los ladrones y los salteadores. Así como una comparativa, digamos, porque ahí cambia el ladrón por el pastor asalariado, que Claro. deja en babia. Claro, no le interesan las ovejas, Claro, y le interesa lo que puede y a conseguir. su vez el lobo no deja de ser un ladrón que viene a robar, matar, destruir. ¿Vos, Santiago, tenés Ezequiel? ¿Tenías Ezequiel? Sí, no, ahora después, pero ya se lo leo. 34 horas. Así lo tenés. Vino a Porque mi el palabra de. lobo arrebata las ovejas. Fuerte para que se escuche. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Saca provecho. Y si seguimos leyendo,
no fortaleciste las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste a redir a la descarriada, pero sí, se comían la carne y las esquilaban. O sea, está hablando de, claro, de que ese tipo de pastorado, de sacerdocio, Hacían mercadería. ¿eh? El propio. Hacían mercadería. Hacían mercadería. Y ahí ¿eso dónde está? ¿En el antiguo o en el nuevo? En el nuevo. Que ahí Hacen mercadería de vosotros. Eso. Está. en el del Evangelio pensaban esto de asociar al diablo con el ladrón, que en realidad es el lobo, pero también Pablo en Hechos asocia a los falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño después de su partida. Exacto. Entonces son figuras muy alegóricas de... Pero ayudan a apoyar la interpretación Claro. esta. Sí. ¿No? Bien. Nos quedaría tiempo para una más, pero ya esta es más interesante. Y de paso como... Tirar así, después la distribuimos casa. ¿Eh? 10:30 no vamos con esta. No, porque son y... ¿Cuánto es? Las 9. Las 9. Ya, no se trata de nadie Queda conectado. tiempo. Primero de Corintios 9:19. Y con esto terminamos hoy. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En el contexto inmediato, Pablo dice, posterior, ¿no? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Esto lo usan mucho para ir de farra. Vamos a quitar al mundo. Vamos a conquistar el mundo. Termina. ¿Qué significaría me he hecho a todos? Despojarse de sí mismo para servir a Cristo como Cristo quiere. Despojarse de sí mismo. Completo para tomar por completo la identidad de Cristo para poder servir a todos. Bien. Acercarse sin juzgar, quizás. Acercarse sin juzgar, anoten eso porque también está para debatirlo. ¿Qué más? ¿Qué tendremos que traten de aplicar el principio de hermenéutica? De la astucia de la serpiente. Ser astuto como una serpiente. De buscar la forma de entrar, sin estar afuera, pero de poder. Bueno, en otro pasaje también, al griego, me dice griego al griego y al. Bueno, sí. Para mí es un servicio desinteresado por los demás, o sea, dejó de lado sus... Ahora, les decía recién, traten de recordar los principios de hermenéutica y cómo interpretamos las palabras. ¿Cómo interpretamos me he hecho? Pablo dice, me he hecho, me hice a los judíos, me hice a los gentiles. Me voy a moldar a las circunstancias, al contexto, a las características generales de a quien tengo que predicarle con el propósito que escuche el Evangelio. Un poco por ahí me parece que tiene que ver el me he hecho. Me he acomodado el contexto a las demandas justas o injustas que me hacen. Al final del cabo voy a morir a lo que creo y merezco tal vez, pero el objetivo es predicarles el Evangelio. Un poco de eso. Para mí habla de humildad eso, me he hecho. Yo creo que se refiere con de lo que puede despojar todo es el morir a sí mismo. Lo que después dice, no ya yo, sino Cristo en mí. De hecho, se deshizo completamente, ya que
al al momento de que el Espíritu Santo lo inspire, con la persona que esté, hacerlo sin una etiqueta propia, porque no, ya no está esa etiqueta, no existe, solamente existe Cristo en él. Renunciando a cosas. También está bueno el concepto que usa él, que él es libre. Soy libre, dice. ¿En qué sentido también dice eso, soy libre? Está libre justamente para no estar atado, no estar sujeto a las tradiciones de la ley, ni a las opiniones de nadie. Ahora él dice, porque vieron esos juegos de palabras que él usa. Porque dice, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar a mayor número. Cuando dice a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, Aunque no estoy Es como, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. es como el hincha de fútbol que va con lo de Boca, se pone la camiseta de Boca, va con lo de River, se pone la de River, va con lo de... Ahora, acá hay Tiene un... que ver con que no sentirse el culpable del juicio de las demás personas también. Como cuando se juntaba Jesús con los pecadores. Que le decían, Bien, vamos por ahí. Ahí vamos ¿cómo rumbeando. reaccionaría Jesús ante este grupo de personas? Se acercaría igual. Volviendo a los principios de hermenéutica, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para analizar este tipo de pasajes? Lo de siempre, el contexto, pero no solo hablando del contexto literario, sino del contexto histórico-gramatical, pero el contexto histórico. ¿Por qué Pablo escribe a los Corintios, 1 y 2 Corintios? Porque eran griegos, creían en todo. Pero también, por eso la importancia de averiguar todo lo que podamos con respecto a la iglesia, cómo nació, a los problemas internos. Porque uno lee 1 y 2 de Corintios y saltan un montón de dramas internos. Los judaizantes y todo eso. Inclusive los cuestionamientos a Pablo. A Pablo se le cuestionaba su autoridad como apóstol. Lo criticaban por todos lados. Le criticaban cómo predicaba. No tenía la gracia que tenía Apolos para predicar. Dormía la gente cuando predicaba, por eso yo me siento tan identificado. hasta su carta, que era débil. Que era condescendiente con los griegos, que no, o sea, como que Era permisivo. el término empatía es ¿cómo lo hago? Así. Porque también se está usando mucho el término empatía y hay que averiguar bien el significado de empatía. ¿Pero por qué no te agrada? Por el significado de lo que es la empatía. No es la compasión y la misericordia de la Biblia. Bueno, ahí vos, Patricia, habías hablado de... ¿Usaste el término empatía? No. Pero ponerse en el lugar del otro, algo así dijiste. No juzgar. No juzgar. Bueno, si ustedes buscan o googlean ahora, si quieren busquen. Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Empatía, la RAE. Que a veces eso genera permisividad. Claro, en otras definiciones más largas de la británica o de otra, el diccionario, la enciclopedia de los significados, también aparece el término tolerar, aceptar sin juzgarlo, aceptar algo sin juzgar, sin condenar, y aparecen otros términos que pasan por ese lado. ¿Por qué hay que tener cuidado con empatía? Porque el cristiano o el que predica la palabra de Dios sí hace lo que hizo Pablo. O sea, si se baja a donde están los necesitados, pero sin comprometer el evangelio, o sin comprometer su santidad. Generando un cambio, no uno Diciéndole la verdad. Ahí es donde uno hace el trabajo. Ahora, ¿cuál era el cuestionamiento de los de la iglesia de Corinto hacia Pablo? Porque leían esto y este tipo de términos que usaba Pablo, de que se hacía, porque el término en griego, otro principio de hermenéutica, tenemos que analizar La palabra original. Claro, tenemos que ir al término en su
versión original para ver qué significa. Y en el griego, lo que nosotros acá leemos como me hice, bueno, es una palabra con muchas acepciones. Entre esas acepciones está me convertí a ellos. Me convertí, me hice como uno de ellos. Me esclavicé. ¿Qué es el es? ¿De qué lees? Acá en una interlineal. Claro, me até con ellos, tiene que ver esclavizar con... Entonces, ¿cómo lo interpretaban originalmente este escrito de Pablo los de la iglesia de Corinto? Este tipo se está haciendo como ellos, está participando de los mismos pecados que ellos participan. Bueno, como los fariseos lo juzgaban a Jesús. Igual. Y ahí también Patricia decía recién de que sí, que yo creo que sí, que Pablo tomaba el ejemplo de quién. Claro, del Señor. De Jesús. ¿En qué sentido lo estaba diciendo? Cuando dijo yo siendo el maestro del Señor le lavo los pies, o sea... Claro, para ¿Qué estaba tratar de haciendo? que esa persona sea salva. Y entró en la casa de Simón el fariseo. ¿No habló con una prostituta? Se acercaba a los inmedios. Simón el fariseo. Compartía con bebedores, con milones y bebedores. Tocó el leproso. ¿Pero se emborrachaba Jesús? No. No, entender las emociones, la situación que está pasando el otro, es comprender su situación, de por qué viene su emoción, sus sentimientos, su rencor, su odio, su pecado, poder entenderlo. Entonces, si uno lo entiende, puede abordar con la palabra para el lado de donde está afectado. Bueno, esa es la idea. Pero uno puede por ahí tener empatía, pero no tolerarlo. Claro. Bueno, entonces, por eso, la definición de empatía incluye tolerar, aceptar como es la otra persona sin juzgarlo. Pero nosotros sí tenemos que generar una especie de juicio porque le tenemos que llevar la luz. La luz echa la tiniebla. Si hay algo malo, tiene que cambiar. Pero digamos, la base es poder llegar sin poner un rechazo. Bueno, ¿por qué cito este versículo? Porque este versículo últimamente, o este pasaje, se está citando desde el punto de vista cristiano para justificar el bajar al mundo para entreverarse con los incrédulos, sí, hablando de la idea de ganarlos para Cristo, pero con mucho riesgo, porque se tolera, o sea, lo que se dice o que se baja como mensaje es el amor de Dios que te recibe como sos y te acepta como sos. El ministerio de Jesús comenzó arrepentido y creer en el Evangelio. Arrepentido. Claro, pero si yo digo eso, no estoy diciendo una mentira, pero estoy diciendo una media verdad. Claro. ¿Por qué? Porque si no genera... Porque uno Jesús tiene que abrir nos el ama, corazón. nos recibe, nos acepta, venimos del mundo rotos, sucios, contaminados, hechos bolsa por el mundo, pero no podemos decir no te hagas problema. Dios te recibe como sos y Él conoce tu corazón, sabe de tus debilidades. Está bien, no está mal decir eso. Pero que así como sos, No va a quédate seguir esa tranquilo, No. seguí viviendo de esa manera, ¿no? No, sí, es Porque si yo no aclaro esto, entonces, ¿qué le estoy generando en su conciencia? Autoengaño. Autoengaño, no hay convicción de pecado, está bien, entonces lo que hago. Claro, no hay arrepentimiento. Bueno, entonces vení, acompañame, vamos a compartir, falso Cristo, vamos a compartir porque una no hay- línea de cocaína. Ah, bueno, porque tengo que empatizar con él, voy a compartir una línea de cocaína. Sí, esos son ejemplos extremos. Hay Bueno. algunos más sutiles que son peligrosos. Bueno, pero así como eso, bueno, las modas, La música. un montón de cosas. Ahora hay jóvenes cristianos que para acercarse a la gente que está en el mundo no tienen problema en tatuarse. Eso he visto, sí, Sí. los brazos, todo. Pero hasta formas de rendirle culto a Dios, creyendo que Dios recibe cualquier cosa porque también eso le pasa en congregación. Ahora, para sostener este tipo de conductas, citan este pasaje. O sea, ¿se dan cuenta lo peligroso? ¿Qué tipo de hermenéutica usamos? Bueno, pero Dios quiere que
que todos se conviertan, que todos lo conozcan, tenemos que tratar de buscar las estrategias para ganar a mayor número, porque Pablo habla de ganar a mayor número, ¿o no? Acá dice para ganar a mayor número, como si la gran cantidad de gente, bueno, acelere la segunda venida del Señor y toda la... Hay toda una teología paralela, con una hermenéutica paralela, que tiene sus riesgos si no estoy atento a lo que dice toda la Biblia con respecto a esto. No puedo tomar este versículo de Pablo o este pasaje, me hago para ganarlos, como un aval para también yo practicar lo mismo con la motivación de ganarlos. Es muy, como se decía al principio, es muy honorable la motivación, ¿no? Me humillo para ganarlos, pero cuidado con tomar, integrar y aceptar las conductas del mundo como que no hay problema porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, otro pasaje que se usa para avalar este tipo de pensamiento. Sí, pero también Pablo aclara ahí, a entender de que se acerca a los contaminados pero sin contaminarse. Exacto. A los sin ley, pero él sin dejar de estar los condenados. Entonces yo tengo que usar toda la Biblia. ¿Qué me dice toda la Biblia? En el Nuevo Testamento, Judas. ¿Qué dice Judas? Me estoy acordando de Judas que lo dice. No, al final, el 20 y pico, 22, no sé. Algunos que dudan, convencerlos. Ese, ¿qué más? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fuerte, ¿no? Pero ahí aparecen las dos cosas. Tenemos que ir a salvar, porque ahí Judas dice a otros, salvad, andá a buscarlo porque se caen al fuego. Antes de que aborrecer, ¿qué dice? Tener misericordia con temor. Misericordia con temor. Pero aborreciendo a una ropa. ¿No está espectacular eso? Misericordia con temor. Buena combinación, muy buena definición. Misericordia. No está bueno, misericordia con temor. Acercarse a llevar el evangelio, pero con temor. Con Yo creo que Pablo tenía eso. Esto es Judas, no es Pablo. Sí, pero eso gobernaba su corazón. Pero yo creo que Pablo lo que dijo, lo dijo con esa motivación, con esa intención. Él se hacía por misericordia, pero con temor de no caer o no dejarse llevar y no comprometer el mensaje del Evangelio no tampoco. Para cualquiera, por eso la clara, yo soy libre, pero me hago esclavo. Claro. Porque tiene que estar muy fuerte. Bueno, ya les adelanté recuerdo un caso que... quedo con esa frase. Ricardo, espectacular. Conozco un caso que tal vez aplique... Un caso, hay muchos, pero este es conocido porque... ¿Te acordás, Ernesto, cuando compartió el testimonio? 5 años predicándole a este hombre que no quería saber nada con ese año. Pero comía el asadito, jugaba al fútbol, charlaba, pero nunca declinó sus convicciones. El propósito era ganarlo para Cristo. El día que estaba acá en la iglesia fue por primera vez, ¿te acordás? ¿Te acordás, Martín Boll? El testimonio de Ernesto estaba en un salón chiquito. Sí. Y un poco aplica esto, ¿no? Él compartiendo, estaba ahí. Claro. Tiraba la caña, iba, volvía, lo interpreto así. Nunca se convirtió él al otro hombre. El propósito era ganar. Porque también nos saca del legalismo, nos saca de la religiosidad, nos saca... Porque lo más fácil es lo que hace un monje tibetano, te metes en una cuevita y listo. Es lo más fácil. Te aislás. Y te aislás, y eso es lo que no... Pablo no se aislaba, el Señor Jesús no se aisló. Y la iglesia tampoco tiene que aislarse, pero tiene que tener cuidado. Sí. Por eso también hay que tener cuidado cómo tomamos algunos pasajes sin entenderlo plenamente. O sea que tú arrastrado por... Cuando Pablo creo que ahora, ¿no? Arrastrado por el pecado del otro. No seáis arrastrados por el error de los inicuos. Claro. Bueno, ¿oramos? ¿Les parece interesante estos ejercicios? Bueno, hay un montón de pasajes que uno los ha entendido, los ha escuchado, los ha estudiado de una manera y necesitamos revisar.
Por eso la hermenéutica es una herramienta práctica, interesante, para rever algunas cosas que nosotros pensamos que la tenemos clara, pero todavía estamos nadando en la superficie. Hay cosas más profundas. ¿Quién quiere terminar una oración? Amado Señor, gracias por este tiempo, por estas clases, Señor, que también hemos llegado a un fin en una parte del estudio, pero también estamos contentos y agradecidos porque son herramientas que vos nos das y que Triqui nos brinda para que podamos escudriñar mejor tu palabra, que podamos buscar la verdad y guiarnos por ella, Señor. Gracias porque eres fiel, porque tu Espíritu Santo siempre está guiándonos, que agilicemos nuestra mente y que agudicemos nuestro oído espiritual para que podamos, Señor, interpretar correctamente tu palabra. Gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que hemos compartido todos estos martes, los que se conectan, que ahora no han podido, pero que vos estés trayendo paz, luz, Señor, y que estés bendiciendo sus hogares, Señor, y ahora también en el regreso a cada uno de nosotros, Señor, guárdanos y cuídanos, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.